Para continuar con el proyecto, en el menú principal busco electrónica, localizo el motorreductor que voy a ocupar, lo selecciono, giro y acomodo. Selecciono un cilindro, ajusto sus lados al máximo, lo copio, le doy dimensiones de 3.4 milímetros de diámetro, 40 de altura, es para un tornillo de 1/8. Lo selecciono junto con el motorreductor, lo centro, alineo en el eje inferior y lo centro en la altura. Giro a la perspectiva y lo voy a mover 14.3 milímetros hacia la izquierda. Ya lo moví 14, cambio la escala a .1 para alcanzar el 14.3. Regreso la escala a 1 milímetro. Selecciono los dos, agrupo, se queda en multicolor. Selecciono un cuadrado que le voy a dar 24 de altura, 5 de ancho y 5 de largo. Y a un cilindro le voy a dar 2.9 milímetros de diámetro y una altura de 28. Es el diámetro que tiene los tornillos que voy a utilizar. Copio el cilindro, uno lo transformo a transparente, centro junto con la figura roja, agrupo. El otro cilindro que lo voy a utilizar después, lo voy a centrar y agrupar con la figura roja. Lo copio. Ahora selecciono otro cuadrado que tiene dimensiones de 6 de alto, 24 de ancho, 40 de largo. Voy a hacerle un hueco con un cuadrado que va a tener 12 de ancho, 28 de largo. Selecciono las dos, centro, agrupo. Selecciono ahora la figura roja y una naranja, las alineo en el eje superior y en el eje izquierdo y ahora voy a desplazar 4 milímetros hacia la izquierda la figura naranja. La desagrupo, selecciono nada más las rojas, agrupo y ahora selecciono todo, agrupo. Cambio el color a rojo. Ahora selecciono la otra figura naranja, alineo en el eje derecho y en el eje inferior y también muevo 4 milímetros hacia la derecha. La desagrupo y también desagrupo la primera figura roja. Ahora voy a seleccionar solamente las figuras rojas. Selecciono una, presiono tecla Shift, selecciono las otras dos, suelto tecla Shift, agrupo. Cambio el color para que se vea lo que hice. Selecciono ahora todo, agrupo. Le cambio nuevamente el color a azul. Esta figura la voy a seleccionar junto con el motorreductor, centro, alineo en el eje inferior, giro la vista y voy a mover la pieza azul 4 milímetros hacia la izquierda y el motorreductor lo voy a elevar 1.5 milímetros. Selecciono otro cuadrado que le voy a dar 2 milímetros de altura, 32 de ancho y 60 de largo. Le voy a hacer un hueco con un cuadrado que va a tener 20 de ancho, 40 de largo. Centro las dos, agrupo. Esta figura la elevo 24 milímetros y para evitar que se mueva algo voy a agrupar el motorreductor y la pieza azul. Cambio el color para que se vea más claro que todo está unido. Ahora selecciono la pieza roja y la amarilla, la centro, alineo en el eje inferior, giro la vista y muevo 4 milímetros hacia la izquierda. Desagrupo la figura amarilla y la figura azul, cambio a transparente los cilindros naranjas, selecciono uno, presiono tecla Shift, selecciono el otro,
Selecciono la pieza roja, suelto tecla Shift, agrupo. Cambio el color a verde para demostrar que las piezas están independientes. Ahora selecciono todo, agrupo y cambio el color a amarillo. Ahora todas las piezas están unidas. A un cuadrado le voy a dar 2 milímetros de ancho, 22 de alto y 90 de largo. Voy a hacer otra pequeña pieza con un cuadrado que va a tener 5 milímetros de largo, 2 de ancho y 22 de altura. Las dos piezas rojas las voy a unir, las selecciono, alineo en el eje izquierdo y en el eje inferior agrupo. Regreso a la pieza amarilla, la desagrupo y desagrupo también el motorreductor. El eje naranja lo voy a desplazar hacia la derecha hasta que desaparezca. Vuelvo a seleccionar todo, agrupo, cambio el color para que se vea que todo está unido. Ahora selecciono las dos piezas, las alineo en el eje inferior e izquierdo y alineo en el eje superior. Una vez listo, desplazo la pieza roja 1 milímetro hacia la izquierda. Giro la vista, cambio la escala a 5 milímetros y desplazo la pieza roja 6 centímetros hacia la izquierda. Una vez terminado, desagrupo la pieza amarilla y el motorreductor, muevo el eje naranja hasta que sobresalga de la pieza roja. Selecciono el eje naranja, lo copio y lo voy a desplazar hacia la izquierda 6.2 centímetros. Ya lo desplacé 6, cambio la escala para obtener el punto 2. Voy directamente a copiar para obtener el siguiente eje. Ahora los cambio a transparente y los agrupo junto con la pieza roja. Borro el eje que está en el motorreductor. Selecciono todo, agrupo, cambio el color para que se vea que todo está unido. Voy a copiar al primer icono que está arriba a la izquierda para que se copie también el motorreductor. Pego y muevo. Aplico función espejo para girar la figura. Ahora muevo la pieza hacia la izquierda para dejar lo más pegado posible las dos piezas. Ahora la desplazo desde ese punto 3 milímetros hacia la derecha. Voy a seleccionar todo y agrupo. Veo cuánto mide y es 81.41 de ancho. Selecciono un cuadrado, le voy a dar de ancho 81.41, 2 de alto y 90 de largo. Copio esta figura, le cambio el largo a 2 y la altura a 5. Voy a hacerle unos huecos a la placa. Selecciono un cuadrado que va a tener 25 de ancho, 20 de largo. Selecciono las dos, alineo en el eje izquierdo y en el eje superior. Cambio la escala a 5 milímetros, muevo 10 hacia la derecha y hacia enfrente 15. Copio esta figura y la muevo 30 milímetros hacia enfrente. Selecciono las dos, copio, las agrupo y muevo hacia un lado. Las otras dos, junto con la pieza roja, las selecciono, agrupo. Ahora selecciono las otras dos, alineo en el eje superior y en el eje derecho, desplazo hacia la izquierda 10 y 15 hacia enfrente. Selecciono las dos, agrupo. Voy a seleccionar la última figura roja,
junto con la amarilla, las alineo en el eje superior, las centro y alineo en el eje superior. La otra placa roja la selecciono junto con la pieza en general, la alineo en el eje izquierdo, la centro y alineo en el eje superior. Selecciono las dos rojas, agrupo. Ahora voy a desagrupar toda la pieza amarilla desde los motorreductores y las piezas superiores que están en color verde. Selecciono una verde, presiono tecla Shift, selecciono la otra y selecciono la pieza roja. Suelto tecla Shift, agrupo. Veo que me falta agrupar las piezas laterales. Las selecciono junto con la verde, agrupo. Cambio el color para ver que todas se hayan unido. Ahora, para hacer los soportes de los motorreductores, los cambio a transparente y agrupo con su respectiva pieza azul. Quedaron todas las piezas del chasis, que son 3. Para otros proyectos yo diseñé un portapilas y es el que le voy a colocar aquí. Son los orificios en donde van a ir los tornillos. Ocupo estos módulos comerciales de radiofrecuencia. Este es el esquema y los componentes que utilizo para el transmisor. Así queda mi circuito que hice. Para el receptor, este es el circuito y estos son sus componentes. Mi plaquita que hice quedó así. Para ensamblar los eslabones y hacer la banda, agarramos una pieza y colocamos la esfera del lado exterior, tal y como se ve. Vamos ingresando uno a uno hasta completar los 25. Para cerrarla, cuidamos que la parte externa quede tal y como se ve. El ensamble del chasis. Yo coloqué primero los tornillos de mi pieza donde va la batería, porque los motorreductores me impedirían colocarlo después. Para colocar el motorreductor en la pieza entra solamente de una forma. La parte lisa queda hacia el exterior. Coloco un tornillo en el chasis, lo atornillo poco, coloco el otro y ahora sí fijo el motorreductor y su soporte con ayuda de un desarmador. Coloco el adaptador del motorreductor que lo uno con el rin que tiene el cuadrado en el centro. Ahora a los dos pivotes les pongo el tornillo de 1/8 de diámetro y un largo de 1 pulgada 1/4. Agarro el rin que está liso, que no tiene dientes, coloco el pivote de esta forma y lo voy a atornillar en el orificio del centro del chasis. Coloco la tuerca y con ayuda de un desarmador lo voy a apretar. Agarro la tuerca para que no se mueva, con el desarmador aprieto el tornillo. El tornillo queda apretado y el rin es capaz de girar. Coloco el pivote en el otro rin y la banda la voy a colocar
en el rin del motorreductor, cuidando que entre en las ranuras y que la parte lateral lisa quede por fuera. Una vez colocado en los dientes, tal y como se ve, estiro la banda y ahora voy a colocar el otro rin externo, cuidando que los dientes entren en las ranuras. Coloco el tornillo en el orificio. Pongo la tuerca y con el desarmador aprieto. Se aprieta bien el tornillo y el rin es capaz de girar. Quedó de un lado, hago lo mismo del otro. Como se puede ver, los orificios por donde entran los eslabones quedan por dentro, para que se vea mejor. Una vez ensamblado, así funciona.